Aprendemos a caminar guiados por las pautas de nuestros padres, así los primeros vocablos después de sucesivos balbuceos, a narrar una historia entre los amigos de la niñez, aprender a leer, a tocar un instrumento, a danzar, a defender nuestras ideas, a manipular los objetos que nos circundan. Si hay un común denominador en las sociedades humanas es la constante presencia de procesos de aprendizaje. De acuerdo con Yolanda Heredia y Ana Sánchez, puede definirse a partir de dos perspectivas, como un cambio relativamente permanente que ocurre primero en la conducta o dos en las representaciones mentales de un sujeto y que surge como consecuencia de una experiencia particular. Heredia y Sánchez sostienen que si bien estas concepciones coinciden en el tópico de la transformación, divergen en el reconocimiento de aquello que se modifica, la conducta o las representaciones mentales. La primera postura es la que defienden los psicólogos conductistas. Estos consideran que se ha producido aprendizaje siempre y cuando se haya dado una transformación observable en una conducta. La segunda postura es la de cognitivista, quienes aceptan los cambios que operan a un nivel no visible, en la medida que tienen lugar en la mente del individuo. No obstante, es posible aludir a una tercera postura, la defendida por los psicólogos psicosociales, quienes consideran que los procesos de aprendizaje implican una interrelación entre el sujeto y su entorno. Escuela, vida diaria y aprendizaje. Justamente en lo que concierne a los cambios que se dan en una persona, las autoras señalan varias posibilidades. Así pues, la transformación puede ocurrir tras el despliegue de un comportamiento nuevo, al alterar la frecuencia de una conducta preexistente, a profundizar más la expresión de una conducta o al cambiar una conducta por otra. Estas modificaciones pueden advertir fácilmente en la vida cotidiana. Podrías pensar en el caso de una persona que se vuelve tolerante con aquellas que tienen ideologías religiosas o políticas diferentes. Otro contexto en el que se patentiza diversos tipos de transformación de la conducta y las representaciones mentales es en la escuela. Un ejemplo de ello es cuando los niños incorporan una técnica y normatividad deportiva que les permite jugar con sus compañeros en las clases de educación física. Precisamente en lo que respecta a la relación entre escuela, vida diaria y aprendizaje, es necesario destacar todo el interés gubernamental e investigativo en Occidente respecto a las relaciones entre tecnologías de la información o comunicación y los procesos y prácticas de enseñanza-aprendizaje. Algunos autores han señalado la necesidad educativa de estimular el desarrollo de alfabetizaciones digitales acordes con la forma que se construyen y circulan la información en la actualidad. Para ello resulta fundamental la implementación de las tecnologías de la comunicación en las aulas de clase. Al mismo tiempo, estas tecnologías posibilitan otros modos de enseñar y aprender a través de la educación a distancia. Un aspecto a destacar es que las TIC facilitan experiencias pedagógicas y formativas que rebasan las tradicionales fronteras espaciotemporales. Un ejemplo de ello son los programas de grado y posgrado en línea, a los que podemos acceder desde cualquier lugar del mundo y a la hora en que nos resulta más cómodo. Ahora bien, es necesario aclarar que la eficacia o impacto obtenido tras el uso de las tecnologías depende de variables diversas. No hay que olvidar el rol del profesor o la manera como son integradas las TIC a los procesos educativos, bases biológicas del aprendizaje. Aunque a primera vista los anteriores procesos de aprendizaje dependen de la relación entre sujeto y entorno, esto resulta insuficiente. Existe un componente biológico, físico, que garantiza el desarrollo de las operaciones mentales y los movimientos corporales, de manera que el ser humano aparece como una entidad biopsicosocial, en lo que se aunan elementos interdependientes. Efectivamente, podemos aprender gracias al sistema nervioso que está formado por una serie de órganos, organismos y sustancias. Este sistema se divide en central, constituido por cerebro, médula espinal y periférico. Una primera división es la del cerebro inferior ligado a la supervivencia, el cerebro medio que depende en lo auditivo y lo visual, y el superior en donde se realiza el pensamiento, la voluntad y el juicio. También se ha reconocido la presencia de dos hemisferios cerebrales, el izquierdo que controla el lado derecho del cuerpo, lenguaje, lectura, escritura, memoria verbal, cálculo matemático, lógica, manipulación del detalle, y el derecho que controla el lado izquierdo del cuerpo, procesamiento visual y espacial, sentimiento, funciones no verbales, memoria visual. No menos relevante es la existencia de los 4 lóbulos del cerebro, el parietal encargado de interpretar la información somatosensorial, el occipital de lo visual, el temporal del auditivo y la memoria, y el frontal, quien tiene a su cargo el pensamiento consciente y actividades como el lenguaje, entre otros procesos. Además, existen otras estructuras que hacen posible el aprendizaje. Entre ellas cabe destacar
hipocampo, que resulta importante para la memoria y la atención. La amígdala, que está implicada en las emociones negativas como el miedo, angustia y el estrés. Como si fuera poco, este sistema nervioso no puede funcionar sin la indispensable presencia de unas células eléctricamente cargadas que reciben el nombre de neurona, las cuales poseen un cuerpo y un núcleo. Ese cuerpo posee unos alargamientos llamados axones y dendritas. Las neuronas producen impulsos nerviosos, se comunican entre sí a partir de sustancias liberadas entre una dendrita y un axón, más conocidas como neurotransmisores. De este modo queda claro que el proceso de aprendizaje implica un cúmulo de factores sociales, individuales y biológicos. Cada palabra, cada movimiento, cada baile incorporado supone entonces una conjunción de elementos tan diferentes y misteriosos.